El Señor les bendiga, hermanos. Les habla su amigo y hermano José Plasencia de la Fe de la Iglesia. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando de algunos pasajes de la Biblia que claramente nos muestran la catolicidad de las mismas Sagradas Escrituras. Es muy común encontrarnos con algunos hermanos evangélicos o protestantes que continuamente nos están preguntando en qué parte de la Sagrada Escritura aparece que la iglesia que Jesús ha fundado es la Iglesia Católica, y algunos van más allá diciendo dónde aparece la palabra católica en el Nuevo Testamento. Bueno, esto es algo que no debiera preguntarse, porque fácilmente, si usamos la misma lógica, si somos consistentes con esta forma de razonar que algunos hermanos evangélicos y protestantes hacen, nosotros podemos preguntar lo mismo. ¿En qué parte del Nuevo Testamento aparece que la iglesia que Jesús ha fundado es la iglesia luterana? ¿Dónde está la palabra iglesia luterana? ¿O dónde se nos dice que la iglesia que Jesús ha fundado es la iglesia bautista o pentecostés o adventista? Entonces esa no es la manera de encontrar la verdad. Nosotros tenemos que realmente ir a la Escritura y ver qué es lo que realmente la Escritura misma nos dice acerca de la iglesia que Jesucristo ha fundado. Y bueno, como lo dije a un principio, vamos a ver pasajes de la Escritura que claramente nos muestran a la Iglesia Católica como la iglesia que ha sido fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, estos pasajes de la Escritura que vamos a estar viendo son pasajes que sin el catolicismo, sin la Iglesia Católica, realmente no tienen explicación, realmente no tienen sentido. Y el primer pasaje que vamos a estar viendo es primera a Timoteo, capítulo 3, el verso 15. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, pueden ir allá. Repito, es primera a Timoteo, el capítulo 3 y el verso 15. Lo voy a leer para todos ustedes, el cual dice, hablando Pablo, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces aquí se describe a la iglesia del Dios viviente como columna y baluarte de la verdad. En otras traducciones dice fundamento, pilar y fundamento de la verdad. Entonces aquí se describe claramente a la iglesia que Jesús ha fundado como el pilar, como el fundamento de la verdad. Es común escuchar a algunos de nuestros hermanos evangélicos y protestantes diciéndonos que el fundamento, que el pilar de la verdad es la Sagrada Escritura, lo cual la misma Escritura no confirma, porque la misma Escritura apunta hacia la iglesia como el fundamento de la verdad. Es decir, hay una entidad aquí en este mundo, aquí en el planeta Tierra, en la cual se encuentra salvaguardada, protegida, custodiada la verdad. La verdad ha sido encomendada, ha sido depositada en la iglesia, y parte de esta verdad, que es la revelación divina, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, está plasmada en las páginas de la Sagrada Escritura. Pero no todo lo que ha sido revelado se encuentra plasmado en las páginas del Nuevo Testamento, o en las páginas de toda la Sagrada Escritura. Por eso tenemos lo que es la tradición sagrada. Pero bueno, el punto en el que yo quiero enfocarme es en el hecho de que se nos dice que la iglesia es el fundamento de la verdad. Ahora, esto de lo que estamos hablando, que la iglesia es el custodio, que es el pilar, es el fundamento, es donde se ha depositado la revelación divina. La Iglesia Católica siempre ha enseñado que es la iglesia.
pero nuestros hermanos protestantes y evangélicos nos dicen diferente. Nos dicen que el fundamento, que el pilar de la verdad es la Sagrada Escritura, cuando la misma Sagrada Escritura contradice esto. La misma Sagrada Escritura nos dice que no es la Biblia el fundamento de la verdad, sino que es la iglesia. A la iglesia se le ha encomendado. Jesucristo llamó a los que Él quiso, llamó a sus 12 apóstoles, y después esos mismos fueron instruyendo a otros, fueron formando a otros, fueron discipulando a otros. Entonces la verdad, el mensaje del Evangelio ha sido depositado, encomendado a la iglesia, y la iglesia es este fundamento, es este pilar que sostiene toda la revelación divina que nos ha sido revelada por Dios Padre mediante nuestro Señor Jesucristo, y es la iglesia. Entonces todos nuestros hermanos protestantes y evangélicos están creyendo algo diferente. Ellos no los vas a escuchar decir que el fundamento y el pilar de la verdad es la iglesia, porque en el momento que ellos afirmen eso, inmediatamente la pregunta que sigue es ¿cuál iglesia? Porque en el mundo protestante hay muchas iglesias con diferentes doctrinas, con diferentes enseñanzas, con diferentes creencias, y se contradicen los unos a los otros. Entonces esa es la razón por la que ellos se ven obligados a afirmar que el fundamento, que el pilar de la verdad es la Sagrada Escritura. Entonces ellos están cambiando lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es la casa de Dios y que la iglesia es el pilar y es el fundamento de la verdad. Y dice la iglesia, esto es en singular, no en plural. Es una sola iglesia. Entonces yo les decía a un inicio que vamos a estar viendo pasajes bíblicos que sin la iglesia católica, sin el catolicismo, no tienen explicación, no tienen sentido. Porque vamos a suponer que la iglesia católica no existe. Vamos a dejar a un lado por completo el catolicismo y vamos a imaginar que solamente existe el protestantismo. Entonces, si nosotros tratamos de darle explicación a este pasaje de 1 Timoteo 3:15, ¿cuál sería esa iglesia? Porque aquí dice claramente que el pilar, que el fundamento de la verdad es la iglesia. Pero la pregunta obligada es ¿cuál iglesia? ¿La iglesia luterana? ¿La iglesia anglicana? ¿La iglesia bautista? ¿La iglesia pentecostés? ¿La iglesia, entre comillas, no denominacional? ¿La iglesia espiritual invisible que nadie sabe dónde está? Entonces no tiene sentido. Ahora, algunos quieren decir, no, es que cuando se refiere a la iglesia, no se refiere a una iglesia en concreto, no se refiere a una iglesia en lo particular, sino se refiere a todos los creyentes que son verdaderos creyentes, verdaderos seguidores de Jesucristo de entre todas las denominaciones. Pero esta explicación no tiene sentido, porque entonces estaríamos hablando de que la verdad no puede ser hallada y no puede ser encontrada, porque todos los creyentes verdaderos, todos esos creyentes de las que estos hermanos quieren hablar, que están en todas las denominaciones, se estarían contradiciendo los unos a los otros, porque los creyentes verdaderos que son luteranos creen una cosa sobre la cena del Señor, sobre la Eucaristía, creen una cosa sobre el bautismo. Pero los creyentes verdaderos, que son seguidores de Jesús, que están de entre los pentecosteses, también creen una cosa distinta sobre la Eucaristía, sobre la cena del Señor, sobre el bautismo, sobre lo que es la iglesia, sobre el gobierno de la iglesia, sobre la salvación. ¿Qué es exactamente la salvación? ¿Se pierde o no se pierde? ¿Cómo funciona? O la Trinidad. Algunos no creen en la Trinidad, solamente creen que Dios es uno y rechazan toda noción de un Dios trino. Entonces, esta explicación de que la iglesia de la que habla Pablo, que es el fundamento, que es el pilar de la verdad, no se sostiene porque no tiene sentido. Porque si vamos a decir que se refiere a todos los creyentes de entre todas las denominaciones que son verdaderos creyentes en Jesucristo, entonces, ¿dónde estaría la verdad?
Porque unos creyentes verdaderos que son luteranos creen una cosa, otros creyentes verdaderos que son pentecosteses creen otra cosa, otros creyentes verdaderos que son bautistas creen otra cosa, otros creyentes verdaderos que son reformados presbiterianos creen otra cosa. Entonces la pregunta sigue. Entonces, ¿dónde está la verdad? Porque todos se contradicen. Entonces, a eso me referí. Sin la Iglesia Católica, sin el catolicismo, este versículo no tiene sentido. Negar que la Iglesia Católica es la Iglesia que Jesucristo ha fundado, negar que el catolicismo, verdaderamente es la revelación divina que nos ha sido dada, es sumergirnos en un mundo de relativismo teológico, donde uno tiene su verdad y el otro tiene otra verdad, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros rechazamos a la Iglesia Católica, si nosotros rechazamos el catolicismo y dejamos de creer lo que nos dice Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, entonces nos estamos quedando, en un relativismo teológico, donde no hay realmente, no puede ser hallada la verdad. Entonces la Iglesia Católica, por eso siempre ha afirmado lo que dice Pablo, que el fundamento, que el pilar de la verdad es la Iglesia, cosa que nuestros hermanos protestantes y evangélicos niegan, porque ellos dicen que el fundamento es la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque tienen que rechazar la noción de que la Iglesia es el fundamento de la verdad, porque rechazan a la Iglesia Católica, rechazan el catolicismo. Y cuando lo quieres aplicar ese versículo de que la Iglesia es el fundamento de la verdad, pero en un contexto protestante, no tiene sentido. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas tiene la verdad? ¿Cuál de todas tiene la verdad sobre el bautismo? ¿Cuál de todas tiene la verdad sobre la Eucaristía? ¿Cuál de todas tiene la verdad sobre la salvación? ¿Cuál de todas tiene la verdad sobre los sacramentos? ¿Cuál de todas tiene la verdad sobre si se pierde o no se pierde la salvación? ¿Cuál de todas tiene la verdad sobre si debemos bautizar a los infantes o no? ¿Cuál de todas tiene la verdad? De cada doctrina tú puedes aplicar esto que yo estoy diciendo. Y la respuesta es, pues no se puede saber. Los presbiterianos dicen una cosa, los bautistas dicen otra cosa, los pentecosteses dicen otra cosa, los adventistas dicen otra cosa, los testigos de Jehová dicen otra cosa, y así sucesivamente. Entonces, este pasaje de 1 Timoteo 3:15 no tiene una explicación si es que decidimos rechazar a la Iglesia Católica. La única explicación coherente y consistente es que la iglesia de la que Pablo habla es una sola, y no se trata de una iglesia invisible que nadie sabe dónde está, sino que se trata de una iglesia visible, una iglesia que puede ser encontrada, una iglesia con creencias específicas, con creencias bien delineadas. Es por eso que la iglesia es el fundamento de la verdad, donde no hay lugar a confusión. Por eso hay dogmas que han sido definidos de una manera muy detallada, de una manera muy específica. A través de los siglos se han ido definiendo todos estos dogmas. Entonces, este pasaje de 1 Timoteo 3:15, sin la Iglesia Católica, realmente no tiene una explicación coherente. Otro pasaje donde nosotros podemos ver también que sin la Iglesia Católica no tiene explicación es segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2 y el verso 15. Lo voy a leer para ustedes. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 15. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora, yo estoy leyendo de una Biblia, de una traducción protestante, que es la Reina Valera de 1960. Ahora, aquí, en este versículo, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Ahora, esa palabra doctrina no está en el griego. En el griego está la palabra paradosis, que debiera traducirse al castellano como tradición.
Ahora, aquí en la Reina Valera 60, como en la gran mayoría de las traducciones protestantes, no vas a encontrar la palabra tradición, porque están en contra de la tradición sagrada, porque a partir de Lutero se ha rechazado la sagrada tradición, se ha rechazado la tradición apostólica. Por lo tanto, cuando la Biblia nos habla de esta tradición, de la tradición apostólica, de la tradición sagrada, cada vez que la Biblia nos habla de ello, ellos sustituyen, ellos reemplazan la palabra tradición y le ponen ya sea doctrina, o le ponen enseñanza, o le ponen instrucciones, pero ellos evitan utilizar la palabra tradición, porque claramente se nos habla de una tradición a la cual nosotros debemos retener con firmeza, como dice aquí Pablo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la tradición que habéis aprendido. Entonces aquí tenemos a Pablo escribiendo a los creyentes de Tesalónica, diciéndoles, instándoles, exhortándoles a que permanezcan firmes, reteniendo la tradición que Pablo les ha enseñado. Pero en la traducción de Reina Valera revisión de 1960, ellos han sustituido la palabra tradición por enseñanza, lo cual un protestante que está leyendo, cuando lee enseñanza, pues él puede pensar que se refiere a la enseñanza escrita aquí en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque dice enseñanza. Pero si ellos tradujeran como es correcto y pusieran la palabra tradición, entonces el protestante, el evangélico, se preguntaría a sí mismo, ¿a cuál tradición se refiere? ¿De qué está hablando? ¿Cómo que tradición? En mi iglesia no creemos en una tradición. En mi iglesia pentecostés, en mi iglesia bautista, en mi iglesia presbiteriana, nunca se me ha hablado de una tradición realmente, una tradición a la cual debo aferrarme, una tradición que debo retener con firmeza, una tradición que se nos ha pasado, porque de hecho la palabra tradición, que viene del griego paradosis, eso significa algo que se transmite y usualmente es de arriba hacia abajo, algo que se transmite de una generación a otra. Y es que antes de que tuviéramos las páginas del Nuevo Testamento, ya teníamos la palabra de Dios. Es la tradición apostólica, es la tradición sagrada. En el libro de Hechos, donde se nos habla de la iglesia, de la primera iglesia en Jerusalén, y dice que ellos permanecían firmes en la enseñanza de los apóstoles, no se está refiriendo a estas páginas, porque estas páginas todavía no estaban. Se está refiriendo a la tradición apostólica, se está refiriendo a la tradición sagrada, la palabra de Dios que se transmitía oralmente. Ya había iglesia, ya había enseñanza, ya había predicación, había misión. Las iglesias estaban multiplicando por todas partes y no existía todavía las páginas del Nuevo Testamento. Eso es lo que la iglesia llama tradición sagrada, tradición apostólica, que es parte del depósito divino, que es parte de la revelación divina. Es por eso que la iglesia siempre ha sostenido la tradición sagrada, la tradición apostólica. Entonces, este versículo que acabamos de leer en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2 verso 15, en el contexto protestante, en las iglesias entre comillas protestantes, no tiene sentido, porque ellos no creen en la tradición apostólica, no creen en la tradición sagrada, y por eso en las versiones protestantes de la Biblia, en lugar de poner tradición como es correcto, ponen enseñanza. La palabra enseñanza no aparece en el texto griego original. Tendría que ser didascalos, pero no es didascalos, es paradosis, es tradición. Y cuando habla de tradición, ahí no está hablando de la tradición de los hombres, de la tradición que quebranta la palabra de Dios. Está hablando de una tradición que los apóstoles han pasado de una generación a otra generación. Es la tradición apostólica, es la tradición sagrada, que no debe ser confundida con la tradición de hombres que quebranta la palabra de Dios, como lo estaban haciendo los fariseos. Y a los fariseos es a los que Jesús reprendió, a los que Jesús exhortó y les echó en cara.
de que por medio de sus tradiciones estaban quebrantando la palabra de Dios. Esa no es la tradición de la que estamos hablando. Estamos hablando de una tradición que viene de los apóstoles y que los apóstoles a su vez recibieron del mismo Señor Jesucristo y que pasaron a las siguientes generaciones antes de que existieran las páginas del Nuevo Testamento. Es la tradición apostólica. Entonces, este otro versículo no tiene explicación afuera de la iglesia, aparte de la Iglesia Católica. Si se niega a la Iglesia Católica, si se rechaza el catolicismo, este versículo no tiene explicación, no tiene sentido en el mundo protestante, porque no se cree en la tradición apostólica. Otro versículo, Mateo 16, versículos 18 y 19. Mateo 16, versículos 18 y 19, los leo. Hablando Jesús dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este versículo, en un contexto protestante, en cualquier denominación evangélica, ¿cuál es la explicación? ¿Qué significa esto? ¿Cómo que Pedro es la roca? Porque aquí Jesús le está cambiando de nombre a Pedro. Recuerden que el nombre de él era Simón. Y Jesús le dice: tú te llamarás Pedro, que significa roca. Y le está diciendo que a él, dice que sobre esa roca edificaría su iglesia. Algunos quieren torcer la escritura y quieren torcer lo que dice Jesús, diciendo, quieren pintar una escena algo similar a esto. Aquí está Jesús y tiene a Pedro delante de sí, y Jesús le dice: y tú eres Pedro, que significa roca. Y le está hablando a Pedro, pero de repente como si Jesús apunta con su mano hacia él: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, nosotros, ¿de dónde sacan eso? Jesús le está hablando a Simón y le dice: te voy a cambiar el nombre, ahora serás Pedro, ahora serás roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, Jesús no está negando que el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, sea la roca de nuestra salvación. Jesús no está negando eso. Jesús sería un blasfemo. Es algo muy diferente. La roca de nuestra salvación, la roca de nuestra redención, el Señor de señores y el Rey de reyes es uno solo. Pero Pedro es roca en otro sentido. Por ejemplo, la Biblia nos dice en el libro de Isaías, capítulo 51, se nos dice que Abraham es la roca del pueblo de Dios. ¿A qué se refiere? Se refiere a que él es el padre de la fe. Se refiere a que Abraham era un líder, es el padre. Fíjense nada más, hablando de que Pedro es la roca. Entonces, roca significa, es el padre, es el patriarca, es el líder del pueblo de Dios. Entonces, Abraham lo fue en el Antiguo Testamento, como lo vemos nosotros en Isaías 51, y aquí Jesús le dice a Simón: ahora tú te llamarás Pedro, la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no solo eso, le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles llaves del reino de los cielos? ¿Qué significa esto en un contexto protestante, en un contexto evangélico? Digamos, si tu iglesia es pentecostés, si tu iglesia es bautista, si tu iglesia es, no sé, adventista, metodista o no denominacional, ¿qué significa esto de que Pedro recibió las llaves del reino de los cielos? ¿Qué significa? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la interpretación? En la iglesia católica siempre se ha creído que Jesús le está dando liderazgo de su iglesia para ser el líder de la iglesia, y no solamente por una generación, sino por todas las generaciones. Y esa es la razón por la cual hay sucesores, porque nadie puede vivir para siempre. Pedro tendría que morir, pero el liderazgo que Jesús instituyó necesitaba continuar. Es por eso que hay una sucesión. Pero este oficio, este ministerio
este liderazgo que Jesús instituyó y que se lo dio primeramente a Pedro, es algo que es necesario para la iglesia. La iglesia necesita un líder, la iglesia necesita un padre, que de ahí viene la palabra papa, un líder, un padre, una roca, como Abraham lo fue para el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Pedro lo es en un sentido diferente. No estoy diciendo que sea exactamente lo mismo, pero Pedro lo es para el Nuevo Testamento. Entonces, todos esos versículos que estamos viendo no tienen explicación aparte de la Iglesia Católica. En el contexto protestante, en las iglesias evangélicas, no tienen realmente una aplicación. Otro pasaje, por ejemplo, podemos ver en Apocalipsis 14:13, el libro del Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 13. Lo voy a estar leyendo. Recuerden, estamos viendo pasajes bíblicos que no tienen explicación aparte de la Iglesia Católica. Pasajes bíblicos que sin la Iglesia Católica realmente no tienen explicación, realmente no tienen un sentido. Vean lo que dice Apocalipsis 14:13. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces aquí se nos dice que son bienaventurados los que mueren en el Señor, es decir, los que mueren en la gracia de Dios. Los creyentes, los cristianos que son fieles hasta la muerte, que mueren en el Señor, que mueren en la gracia de Dios, son bienaventurados. Y se nos dice por qué. Son bienaventurados porque ellos descansarán de sus trabajos, y también nos dice por qué descansarán. Dice porque sus obras, obviamente sus buenas obras, sus obras siguen con ellos, sus obras con ellos siguen. Entonces, ¿qué significa eso de que sus buenas obras seguirán con ellos después de la muerte? Entonces la iglesia siempre ha enseñado que los que mueren en santidad, ellos pueden interceder por el resto del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras, su vida de santidad sigue con ellos, y ellos son bienaventurados. Ellos son bienaventurados. De hecho, la iglesia así es como llama a los santos. Los llama beatos, los llama bienaventurados. Y este pasaje claramente muestra este lenguaje, que los que mueren en el Señor, los que mueren en la gracia de Dios, los que mueren siendo fieles hasta la muerte, habiendo vivido una vida en santidad, son bienaventurados, porque sus buenas obras siguen con ellos aún después de la muerte. Pero en un contexto protestante, en una denominación evangélica, ¿qué significa este pasaje? ¿Cómo que son bienaventurados porque sus buenas obras lo siguen? Ahora, no quiero meterme en el tema, ¿no? Pero ya ves que en el mundo protestante, en el mundo evangélico, se dice que las buenas obras no tienen que ver nada con la salvación, que todo es por fe. Entonces aquí, porque dice que ellos son bienaventurados porque sus buenas obras continúan con ellos después de la muerte. Entonces aquí más bien se ve la enseñanza católica de que la fe y las buenas obras son parte de la economía de la salvación, son parte de la salvación que Dios nos administra, son parte de la salvación. No puedes quitar las buenas obras de la ecuación. Si tú quitas las buenas obras de la ecuación, realmente el cuadro de salvación está incompleto. Estás quitando una parte esencial, fundamental. Las buenas obras son parte de la salvación. Cuando se dice que somos salvos por la fe, no se habla de una fe sola, como Lutero. No se habla de la fe solamente, como Lutero enseñó. Se habla de una fe que tiene buenas obras. La fe sin obras es muerta, como el cuerpo sin espíritu
está muerto. Entonces aquí se nos dice que estos hombres que son fieles, que mueren en la gracia de Dios, son bienaventurados, y se nos dice que son bienaventurados porque sus buenas obras continúan con ellos después de la muerte. Bueno, ese es un pasaje que claramente nos apunta hacia la Iglesia Católica, que claramente en un contexto protestante, en un contexto evangélico, no tiene explicación. Otro pasaje es, podemos ver el Evangelio de San Juan 20:23. Evangelio de San Juan capítulo 20 y el verso 23. Estamos viendo pasajes bíblicos que sin la Iglesia Católica no tienen explicación, que en un contexto protestante, en una denominación evangélica, realmente no tienen sentido. Es como si no existieran. Los puedes leer una y otra vez, pero no tienen una aplicación. Es San Juan 20:23. San Juan 20:23. Lo leo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces aquí Jesús, después de la resurrección, se presenta a sus apóstoles, no a toda la iglesia. Está hablando con un grupo muy específico, son los apóstoles, son los que Él llamó, son los que Él está ordenando para llevar a cabo un ministerio en favor de todo el pueblo, y son los apóstoles, y a ellos les está dando una autoridad muy específica. Aquí no está hablando de una manera muy vaga, de una manera muy general, de una manera oscura que dé lugar a las muchas interpretaciones. No, Jesús aquí habla de una manera muy concreta, de una manera muy particular, muy específica, y con instrucciones muy específicas. Jesús les dice en el verso 23, estamos en San Juan 20:23, dice: a quienes remitiereis a quienes perdonéis, a quienes perdonéis los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Entonces aquí tenemos la autoridad que viene de Jesús siendo transmitida a los apóstoles, y es una autoridad para perdonar pecados. Ahora sabemos que el perdón viene de lo alto, viene de Dios. De hecho, cuando los fariseos escucharon que Jesús sanaba a los enfermos y les decía: tus pecados te son perdonados, los fariseos decían: blasfemias, este hombre es un blasfemo, porque ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y es curioso porque esto se parece a lo que muchos protestantes y evangélicos dicen de los católicos. Dicen: son blasfemias. ¿Cómo se les ocurre decir que los ministros, que es decir los sacerdotes, cómo se les ocurre decir que ellos pueden perdonar pecados si solamente puede perdonar pecados Dios? Entonces es lo mismo que los fariseos le decían a Jesús. Es exactamente lo mismo. Pero Jesús le da esa misma autoridad a sus apóstoles. Jesús le da esa misma autoridad a sus apóstoles para perdonar los pecados. Y Jesús les dice: a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Si notan cómo dice: a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Ahí está hablando que el perdón viene de arriba. Viene de Él, viene de Dios. Porque Jesús les dice: si ustedes apóstoles le perdonan los pecados a alguien, nosotros, la divinidad, la Santísima Trinidad, perdonaremos esos pecados. A quienes ustedes les perdonen los pecados, a ellos les serán perdonados. Entonces aquí vemos nosotros que el perdón viene de Dios, pero hay una instrumentalidad. Dios, como en todo, usa instrumentos. Los evangélicos y los protestantes lo saben, pero solamente lo reconocen en ciertas cosas, y en otras cosas, cuando se trata de rechazar al catolicismo, ya no lo reconocen. Por ejemplo, los evangélicos y protestantes saben que el bautismo es algo que viene de Dios. Sin embargo, el bautismo es administrado por hombres. Dios usa instrumentos. Dios no avienta todo del cielo. Entonces aquí Jesús en San Juan 20:23 está transmitiendo su autoridad para perdonar pecados a los apóstoles.
Pero supongamos que la Iglesia Católica no existe. Supongamos que el catolicismo es mentira como algunos quieren creer. Y nada más imaginemos que solo existe el protestantismo, las denominaciones evangélicas. Pregunto yo, ¿este pasaje qué significa? ¿Qué explicación tiene? ¿Cómo vas a explicar de que Jesús está diciendo a quienes ustedes perdonen los pecados, les son perdonados, y a quienes ustedes no se los perdonen, se los retengáis, les van a ser retenidos? ¿Qué significa eso? Algunos han querido decir, no, aquí se refiere solamente a la predicación del Evangelio, que cuando uno predica el Evangelio, uno solamente de una manera declaratoria, uno solamente pronuncia que Dios ya te ha perdonado. Pero eso no es lo que dice aquí. Será muy bonita la explicación, pero no es lo que Jesús dice. Jesús no está diciendo eso. Jesús no está diciendo, mira, tú predícales el Evangelio y los que lo reciban, pues diles, solamente recuérdales que sus pecados ya les fueron perdonados. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes ustedes se los retengan, les serán retenidos. Claramente está hablando de una autoridad para perdonar pecados en nombre de Dios. Todo esto es con la autoridad que viene de lo alto, pero hay una instrumentalidad, que son los ministros que Jesús quiso. Él llamó a los que Él quiso. Son los apóstoles, los primeros obispos, y los obispos ordenaron a otros hombres, y son los ministros, son los obispos, son los sacerdotes. Ellos perdonan pecados en nombre de Dios, no porque se les ocurrió a ellos hacerlo así, sino porque recibieron esta autoridad, este ministerio de Jesús mismo, del Padre mismo. Pero repito, en un contexto protestante, en una denominación evangélica, este pasaje no tiene explicación, no tiene sentido. Entonces estamos viendo pasajes bíblicos que en la Iglesia Católica se quedan sin explicación, se quedan sin realmente tener un sentido. Y podemos ver otros pasajes. ¿Qué les parece si vemos lo que nos dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6? Juan, capítulo 6. Y yo lo voy a leer para todos ustedes. Vamos a ver el versículo 56. Juan 6, 56. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Claramente aquí dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Ahora nosotros sabemos que muchos de los que eran sus discípulos, muchos de los que ya habían creído en él y lo seguían, después de escuchar estas palabras, ellos dijeron, este está loco, dura es esta palabra. ¿Quién puede escuchar esta palabra? En otras palabras, ¿quién puede creerle? ¿Cómo nos dice que debemos comer su carne y beber su sangre? Y Juan, el evangelista, nos dice que después de este día, muchos de sus discípulos decidieron que ya no andarían con él, dejaron de seguirle. Muchos protestantes dicen que aquí solamente se está refiriendo a la fe, que aquí cuando habla de comer la carne y beber la sangre, que solamente se está refiriendo a tener fe en Jesús. Pero eso no se sostiene, porque esas personas que decidieron dejar de seguir a Jesús, ya eran creyentes, ellos ya eran discípulos. Juan, el evangelista Juan, les llama muchos de sus discípulos desde aquel día ya no andaban con él, no pudieron creer a las palabras de Jesús y dijeron, dura palabra es esta, ¿quién puede recibirla? ¿Quién puede oírla? ¿Quién puede creerla? O hablando de una manera más contemporánea diríamos, es irracional, es ilógico, eso es canibalismo. A muchos católicos se les acusa hoy en día. Yo he escuchado hermanos evangélicos y protestantes diciendo, eso es canibalismo, eso que ustedes creen de comer la carne de Jesús y beber su sangre, eso es canibalismo, eso suena como canibalismo. Pero ellos no se dan cuenta que los cristianos de los primeros siglos precisamente eran acusados de lo mismo, eran acusados de canibalismo. Los paganos
acusaban a los cristianos de canibalismo. Y si los primeros cristianos solo hubieran creído que la Eucaristía es un símbolo, solo hubieran creído que solamente se trataba de una representación, de un simbolismo, nunca jamás hubieran sido acusados de canibalismo. Pero el hecho de que los cristianos de los primeros siglos fueron acusados de canibalismo, al igual que los católicos modernos son acusados de canibalismo, nos habla de que ellos creían lo mismo. Creían las palabras mismas de Jesús, que era su carne y que era su sangre, la Eucaristía. Entonces, este pasaje, sin la Iglesia Católica, no tiene realmente una explicación. ¿Qué significa? ¿Comer su carne? ¿Beber su sangre? Este pasaje, sin el catolicismo, no tiene sentido. Este pasaje, si lo tratas de aplicar en un contexto protestante, ¿cuál es la interpretación? ¿Comer su carne? ¿Beber su sangre? ¿Cómo? Y luego es más fuerte, porque dice que si no comes su carne y bebes su sangre, no tienes vida, no puedes permanecer en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y este pasaje lo podemos nosotros relacionar con Juan 15:4. En Juan 15:4 encontramos estas palabras. Las leo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí habla de que debemos permanecer en él, así como el pámpano permanece unido a la vid para poder dar fruto. Así nosotros los creyentes debemos permanecer unidos a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Yo quiero producir fruto, yo quiero ser un verdadero seguidor de Jesús. ¿Cómo puedo permanecer en él? Pues ya nos lo dijo unos capítulos antes. Nos dijo que si comemos su carne y bebemos su sangre, que es la Santísima Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesús, entonces permaneceríamos en él. Entonces la Eucaristía solamente está en el seno de la Iglesia Católica. No hay otro grupo, no hay otra iglesia, por así decirlo, que crea la Eucaristía. En cierta ocasión, una amiga que es anglicana, ella me decía, no, pero nosotros también creemos lo mismo. Nosotros también creemos que es el cuerpo y es la sangre de Jesús. Y mi respuesta fue sencilla. Yo le decía, yo te creo, le decía yo. Yo creo que tú eres sincera cuando dices que tú crees que es la carne y es la sangre de Jesús. Pero el detalle está de que eso es lo que tú crees, pero la iglesia anglicana, el dogma anglicano lo niega. La iglesia anglicana no cree en la Eucaristía. Ellos no creen que verdaderamente, que realmente es el cuerpo y es la sangre de Jesús. Entonces la única iglesia, la Iglesia Católica, que cree esto, cree que es el cuerpo y es la sangre del Señor Jesucristo. Después de la consagración en la Eucaristía, eso tenemos el cuerpo de Cristo, tenemos la sangre de Cristo, y por eso somos acusados de canibalismo, como los cristianos del primer siglo también fueron acusados de canibalismo. Y podemos hablar de muchos otros pasajes que sin la Iglesia Católica realmente no tienen explicación. Algunos me han dicho, oh no, es que tú no entiendes, tú no sabes hacer lo que es la exegesis, tú no sabes usar la hermenéutica, tú no sabes utilizar los principios correctos de la interpretación, tú no conoces el griego, tú no ves el trasfondo, tú no estás considerando el contexto, y te empiezan a hablar de gramática, de hermenéutica, de las lenguas originales, te van a hablar de miles de cosas cuando la Escritura es muy sencilla y es muy clara. Cuando Jesús dice palabras tales como: a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Tales como: el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede permanecer en mí. Tales como: la iglesia es el fundamento de la verdad. Tales como: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todos estos pasajes
sin necesidad de mucha exégesis, de mucha hermenéutica, de conocer el griego, el hebreo, el arameo, todo lo que tú quieras. Todos estos pasajes de una manera sencilla, clara, llana, literal, claramente nos gritan y nos proclaman y nos apuntan hacia una sola iglesia, la Iglesia Católica. Y sin la Iglesia Católica, todos estos pasajes no tienen sentido. Sin la Iglesia Católica, todos estos pasajes realmente no tienen una explicación.